Muy bien, ya estamos, creo que ya estamos con la hora, ¿verdad? Pues muy buenas tardes con todos, hermanos, queridos hermanos. Gracias, hoy día tenemos casa llena, le damos gracias a Dios por eso, hasta si nos han faltado. Y bueno, y también a ustedes que nos están acompañando a través del Google Meet, sean bienvenidos. Y es una bendición, de verdad, poder reunirnos, como dice la palabra, estar los hermanos juntos y en armonía. Hemos podido pasar un tiempo hermoso de alabanza, de adoración y de también poder presentar nuestras peticiones delante de Dios. Amén. Y nos hemos gozado y estamos felices de estar en este lugar. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y de verdad le ruego al Señor pues que estén atentos al mensaje, que presten mucha atención porque sé que Dios tiene cosas muy grandes que decirnos en esta tarde. Y quiero que nos pongamos todos de acuerdo para orar y después pasar a leer una porción de las Escrituras. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición de tenerte a ti como Padre. Gracias, Señor. Hemos recibido el mayor de los privilegios, Padre. Estamos muy agradecidos. Gracias por habernos traído con cuerdas de amor a este lugar para alabarte, para bendecirte, para escuchar de ti, de tu voz, Señor. Yo te ruego en esta tarde que los oídos de mis hermanos, su corazón esté dispuesto a recibir tu palabra. Así como has transformado y has hecho reflexiones en mi vida, Señor, me has hecho reflexionar muchas cosas, también lo hagas con ellos, que sus corazones estén dispuestos, Señor. Yo quiero menguar en esta tarde para que seas tú quien sea hablando a través de mi vida. Toma tú el control de este tiempo, Señor, toma el control de mí, de mi ser, de mis emociones, para que yo pueda exponer tu mensaje con paz y con mucha claridad y con mucho valor también. En el nombre de Jesús hemos orado y todos te decimos amén y amén. Muy bien. Quiero que me acompañen al libro de Gálatas, de los Gálatas, y vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 6 al 10. Cuando lleguen a Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Quiero que me digan, hermanos, si se escucha bien ahí en la plataforma. Perfecto, gracias. Gálatas 1, del 6 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno diga diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Pablo es muy claro y muy abierto, muy valiente y muy directo para predicar el evangelio. Él sí no tenía, como decimos, no había medias tintas para él, ¿no? Lo rojo era rojo y lo blanco, blanco. Y hablaba tal cual las palabras que el Señor le había encomendado que hablara y con mucho valor. Por este pasaje nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a su gracia, a recibir el mejor y el más grande regalo, el más maravilloso que nadie puede recibir. Y eso es la salvación y la vida eterna. Y a eso nos llama Dios, ¿por medio de qué? De su evangelio. Nos llama a vivir en su reino, conociendo sus principios, conociendo su palabra, ¿no? Sabiendo cuáles son sus pensamientos, qué es lo que a él le agrada, qué es lo que le desagrada. Y sobre todo, para que nosotros lo pongamos por obra. Ahora, obviamente mientras estemos en este cuerpo, porque ya cuando estemos en la presencia de Dios las cosas serán diferentes, ¿verdad? Y no hay fortuna más grande que la que nosotros hemos podido tener, que es recibir su palabra, ¿no? No hay pago más grande que se pueda hacer.
que el Señor nos ha regalado. Nadie puede comprar un día la gloria, nadie tiene el dinero suficiente ni puede hacer absolutamente nada para poder alcanzar la gloria de Dios, que es la vida eterna en su presencia. Ahora, sabemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, como dice su palabra, que Él no quiere que ninguno, que ninguno perezca, dice, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Todos estamos llamados a esa gloria de Dios. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Su deseo es que todos estemos en su presencia un día, ¿no? Como hemos hablado frente a ese mar de cristal hermoso, como lo hemos adorado, delante de sus ángeles, adorando a Dios. Ese es el deseo de Dios. Ahora, esta aparente tardanza de Dios, porque la maldad se ha multiplicado de tal manera, lo que pensamos, pues, no, ¿por qué el Señor no viene? Y no es por falta de debilidad de carácter, ni tampoco por negligencia, sino por amor, por compasión. El Señor retarda su venida, porque no quiere que ninguno se pierda. Que todos tengan la oportunidad de poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Que todos tengan la oportunidad de arrepentirse del mal camino que están llevando. Y no solamente hablamos de las personas que están en el mundo, aquellas personas que viven sin Dios, sino también de aquellas personas que están dentro de la iglesia y todavía siguen viviendo como quieren. No viven conforme a la palabra, conforme a los mandamientos de nuestro Señor. Ahora podemos decir, no, pero si yo soy buena persona, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo soy buena gente. Pero no se trata de ser buena persona, no se trata de ser buena gente, sino de ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Hay muchas personas que están en diferentes congregaciones y dicen, no, pero yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. Pero no se trata de eso. Se trata de que seamos hacedores de la palabra, de que pongamos por obra lo que Dios dice, lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. De eso se trata. No de que seas buena gente, porque el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, y perverso, dice la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Ahora yo pregunto, ¿realmente somos hacedores de la palabra? Esa es una pregunta retórica, no es para que me la respondan. Pero formúlense esa pregunta. ¿Soy realmente hacedora de la palabra? Yo me he hecho esa pregunta. Este pasaje es una exhortación para todos, no solo para los gálatas, a no permitir que se nos predique un evangelio diferente. No permitamos, hermanos. Y para saber si que realmente lo que nos están predicando es verdad o no, pues tenemos que conocer el evangelio. Tenemos que estudiar, tenemos que ponernos a meditar en la palabra, a estudiar la palabra para que no nos engañen, para que ya no seamos como esos pequeñitos, dicen, ¿no? Esos niñitos llevados por doquier, ¿no? De aquí para allá, ¿no? Por todo viento de doctrina, vienen, te dicen una cosa, ay, sí, me dijeron esto, ay, mira que por acá están haciendo milagros, que mira que este pastor, que mira que este profeta. Y estamos así, ¿no? Como bebitos dejándonos llevar de la mano. Y eso no debe de ser. Tenemos que madurar, ya no podemos seguir tomando la leche espiritual, tenemos que seguir comiendo el alimento sólido. Y eso significa que tenemos que estudiar. No podemos conformarnos, porque en el mundo están apareciendo cada vez más predicadores, más falsos pastores, más falsos profetas, más falsos maestros, que perturban, que confunden aún a los creyentes. Lamentablemente, esto ya estaba profetizado, ¿no? Por el mismo Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos y falsos que predicarían doctrinas de demonios, dice, y que engañarían, dice, si es posible, aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Y acá hay, pues, muchos escogidos, o sea que podemos caer nosotros también. Por eso el tema que he titulado es, ¿no? No te confíes, no te confíes. La exhortación es a velar por nosotros mismos. ¿Han escuchado? Tenemos que velar por nosotros mismos. A veces nos preocupamos por el hijo que no se ha convertido, por la hija que no se ha convertido, por el hermanito que de repente por ahí no está andando bien. Está bien eso,
no está mal que estemos velando también por las personas que nos rodean. Pero esta exhortación es a velar por nosotros mismos. ¿Cómo estamos andando? Si realmente estamos siendo hacedores de la palabra o no. O estamos siendo oidores olvidadizos. Muy bien, esta solamente es la introducción. Vamos a meditar en el texto base que hemos leído, que tiene mucha y muy productiva enseñanza para cada uno de nosotros. Así es que vamos a ver 3 puntos importantes que vamos a recordar. Y el primero es que este es un regalo para ti. Como dice la Escritura en el texto base, nos llamó por la gracia de Cristo. Dios nos llamó por la gracia de Cristo. Pero Dios no solo llamó a los Gálatas, ¿no?, sino a todos, a su gloria eterna. Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿lo tiene Daría? Primera, ¿puedes leerlo, hermana Daría? La primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 3 y 4. Sí, perfecto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dice que Dios quiere que seamos salvos, todos seamos salvos. Y lleguemos ¿a qué? Al conocimiento. Cuando escuchamos esa palabra conocimiento, ¿a qué nos dice? Nos llama a reflexionar, a estudiar, a profundizar en las Escrituras. Y si algo no entendemos, preguntamos, ¿verdad? A eso nos llama, al conocimiento de la verdad. Porque si no conocemos la verdad, vamos a andar en la mentira y vamos a ser sutilmente seducidos por estos falsos profetas, por estas falsas doctrinas, que son doctrinas de demonios, ¿no? A ti que estás escuchando este mensaje, a los que están allá y a los que están aquí presentes, Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él. Dios nos está llamando para regalarnos esa vida eterna. No quiere que ninguno nos quedemos, pero tenemos que llegar a ese conocimiento de la verdad. Y eso va a demandar que nos esforcemos. Yo sé que no es fácil, hermanos. Lo digo por experiencia. A mí me cuesta mucho. Pero ahí voy dándole, ¿no? Con esfuerzos, a veces más, a veces menos, pero ahí voy. Porque yo no quiero que me engañen. Yo ya no quiero que nadie me engañe. He vivido 14 años engañada por estos señores que nos predicaron un evangelio totalmente diferente al que tenemos en las Escrituras. Y puedes estar seguro que será el mejor regalo que tú vas a poder recibir aquí en la tierra. Será el más valioso de los regalos. Y ninguno más valioso, ninguno más costoso. Porque el regalo que Dios nos da es la vida de su Hijo. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo se humilló despojándose de su gloria. Se humilló, despojando su gloria para ofrecer su vida, para rescatarnos de la condenación eterna. Y lo único que Dios acepta para la redención de nuestras almas es que nosotros creamos en el mensaje de la cruz. Eso es lo que Dios quiere, que tú crees, que no dudes, que Cristo murió por tus pecados y que su sangre te ha limpiado, te ha perdonado, te ha redimido y te reconcilia con nuestro Padre Celestial, para que podamos un día estar delante de Él. Siendo Él inocente, pagó el justo por los pecadores, llevando sobre sí todos nuestros pecados, para redimirnos de la condenación eterna. Díganme si alguien puede recibir un mayor regalo que este. Sabemos que la vida terrenal es pasajera, hermanos. Yo miro atrás y Dios, digo, Dios, no sé por qué, cómo se me ha pasado la vida. Así, en un abrir y cerrar de ojos. No puedo creer que tenga la edad que tengo. No lo puedo creer. Escrito está, hermanos, en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios lo quiso que sea de esa manera y como dice la palabra, dirá el barro el que lo formó, de ninguna manera. Dios es todopoderoso y es soberano.
Si así Dios lo ha querido, pues así lo tenemos que hacer, porque Él nos ha creado. Amén, hermanos. Esta es una invitación para toda la humanidad a que decida poner su fe en Jesús. Ahora, ¿cómo nos llama Dios? ¿Cómo nos llama Dios? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Y vamos a leer Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y esto lo va a leer la hermana Nura. Y también Primera de Corintios 1, 21. Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primera de Corintios 1, 21. Amén. Primera de Corintios 1, 20. 1, 21. 21. Ok. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se dan cuenta? Por la locura de la predicación, por la predicación. Es que venimos a ser parte del reino, un reino que es real, un reino del cual disfrutaremos todos aquellos que hayamos puesto nuestra confianza en la obra de la cruz, en la obra de la cruz, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que vivimos conforme a los principios del reino. Porque no es que yo, sí, yo digo, yo creo en Cristo, sí, yo recibo a mi Señor, a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y después que sigo viviendo como yo quiero, no. El cambio se tiene que ver, hermanos. ¿Quiere decir esto que todos serán salvos? Desgraciadamente no, porque no todos obedecieron al Evangelio. Y esto lo tenemos en Romanos, capítulo 10, versículos 16 y 17, y eso lo tiene Pablo. Romanos, capítulo 10, versículos 16 y 17. Léelo, por favor, hermano. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice que no todos obedecieron al Evangelio. De verdad que esta es una triste realidad. A nosotros nos entristece mucho porque sabemos que aquellos que rechazan el Evangelio van a tener que pasar consecuencias gravísimas. Todo lo que está profetizado con relación a la gran tribulación. No se va a salvar ninguno que no haya creído en el Evangelio. Así pues, la fe es la respuesta correcta que Dios espera, es la respuesta a la predicación del Evangelio que Dios está esperando. Algunos creen, si la fe viene por el oír, todos los que oyen el Evangelio serán salvos, dicen, ¿no? Pero no es así, porque no todos los que oyen el Evangelio lo hacen con la actitud correcta. ¿A cuántas personas nosotros hemos invitado en todo el transcurso? Yo tengo 25 años de convertir. ¿A cuántas personas hemos llevado a la iglesia? ¿A cuántas personas le hemos predicado el Evangelio? Y no están a nuestro lado, no están aquí. ¿Por qué? Porque no tienen la actitud correcta, porque no están dispuestos a creer y a obedecer a Dios. No tienen el corazón dispuesto. Por tanto, no todos los que oyen creen. ¿Cómo podemos saber si una persona ha creído en el Evangelio? Porque obedece a Dios, ¿verdad? Obedece a Dios y como yo les digo, el cambio se ve. El cambio se ve. Hay una transformación que viene de adentro hacia afuera. Esa es una transformación correcta. Vamos a darle ese nombre, porque muchas personas religiosas cambian por fuera, ¿no? De repente moderan un poco su conducta, su forma de hablar, pero ¿qué hay de lo de adentro? Sus sentimientos, sus motivaciones, las intenciones de su corazón, que es lo más difícil muchas veces, ¿no? Formar o forjar el carácter de Cristo. Y eso es un cambio que se hace de adentro, tiene que hacerse de adentro. Tenemos que colaborar con Dios para que ese cambio se pueda ver. El Espíritu Santo no va a hacer solo la obra, Él nos ayuda, es nuestro ayudador, pero nosotros tenemos que poner
nuestra parte. Si después de oír la palabra, la vida de alguien sigue igual, es porque no ha creído y se está engañando a sí mismo. Dios no puede ser burlado. El Señor se da cuenta realmente, ¿no? Muy bien, entonces que me lean Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4:2. Esto lo tiene Marielita. Amén. Muy bien, Porque Marielita. también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. Se dan cuenta, ¿no? No les aprovecha, no tienen fe, no quieren depositar su confianza en Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Ya Dios lo hizo todo. Depende de nosotros, ¿no? No todos les aprovecha el oír el Evangelio. Ahora, si tú estás pensando, pero hermano, yo ya sé todas estas cosas, ¿no? Déjame decirte que los gálatas también las sabían, pero sin embargo, ¿no? Apostataron de su fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, por esto, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Se dan cuenta que es necesario que nosotros volvamos a insistir con lo mismo, porque a veces volvemos a caer en lo mismo, en descuidar nuestra salvación, en distraernos, en estar escuchando cosas que no nos convienen, situaciones, etcétera. Ustedes saben, yo sé que Dios les está hablando. Todo el Nuevo Testamento da testimonio de esta verdad. Dios llama a todos a creer, aunque algunos, como los gálatas que habían creído, acabaron menospreciando el mensaje del Evangelio. Y el punto número 2 es justamente eso. La pregunta, ¿de menospreciarás tú el regalo de Dios? Eso es una pregunta que te tienes que responder tú. Como dice el texto base, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no porque haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es uno y lo tenemos aquí. Aquí está el evangelio, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Si algo nos deja claro este pasaje, es que es posible apostatar de la fe, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado de no descuidar nuestra salvación, de no menospreciar el regalo que hemos recibido de parte de Dios. Existe la apostasía temporal y también la apostasía definitiva. La apostasía temporal consiste en que la gente por un tiempo se aleja por diversos problemas, no sé, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar en la vida de una familia, de una persona, ¿no? Pero luego vuelve a Cristo. Acuérdense del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Su padre le cerró las puertas? No, lo recibió con amor. Nuestro Padre jamás rechaza a un hijo que viene arrepentido. Dios nunca nos va a rechazar. Dios siempre nos llama a que nos arrepintamos, a que acudamos a Él, que Él perdonará nuestros pecados. Si es que si le estamos fallando, no sintamos ni temor ni vergüenza, porque Dios es el más interesado por nuestras almas y nos recibe con cuerdas de amor, pero obviamente para ya no volver a hacer las mismas cosas. Y la apostasía definitiva está súper clara en Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Yo se las voy a leer, me siguen la lectura, si llegaron. Sí, dice la palabra del Señor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, miren, y gustaron, dice, del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se dan cuenta? Aquí se habla de una apostasía definitiva, una condición sin retorno, hermanos, y eso es gravísimo.
Vivimos en tiempos de incredulidad cristiana. Hay mucha incredulidad dentro de la iglesia. Gente que decide ser cristiana y sin embargo niega la deidad de Cristo, la inspiración de la palabra de Dios, no cree a sus promesas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La tiene Lupita, por favor. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Por cómo va el mundo, de verdad que todo se está desatando demasiado rápido, diría yo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Marco, por favor. Carácter de los hombres y los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrá tiempo peligroso, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intolerantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tremendo, ¿verdad? Pero es cierto, esta palabra se ha cumplido. ¿Cuántos vemos, no? Tantos hijos desobedientes a los padres? El afecto natural, ¿no? El amor, el cariño, el respeto, los valores, todo eso se ha perdido, hermanos. Se ha perdido. Todo esto que hemos leído se ha cumplido con creces en este tiempo. Hoy en día vivimos en tiempos de apostasía, lo cual indica que la venida del Señor está cerca. Nosotros sabemos, creemos y esperamos confiados de que Cristo vendrá por su iglesia, pero no por cualquier iglesia, sino por una iglesia santa que vive apartada para Él. Así es que tenemos que seguir examinando cómo estamos andando, si realmente estamos listos para irnos con el Señor. ¿Estamos listos? Yo también espero que sí. Ay, hermanos. Dios tenga compasión de nosotros y nos ayude, de verdad. Los que apostatan de la fe de Cristo creen que pueden mejorar el regalo de Dios, como si Dios no fuera suficientemente bueno como es Él. Y el mismo Señor Jesús dijo, consumado es. ¿Qué más pueden añadirle? ¿Qué más pueden crear, inventar? Nadie tan perfecto como Dios. Dios lo hizo todo perfecto. Todo perfecto. Algunos predicadores creen también que sus libros son mejores que la palabra de Dios. A nosotros nos consta porque nos mandaban a leer pues lo del liderazgo y veíamos eso. Y la Biblia brillaba por su ausencia. Y es más, se nos obligaba a comprar esos libros para estudiarlos en las escuelas de líderes, ¿no? Y esos eran libros solamente de psicología, de autoayuda, de superación, de prosperidad, de poder, ¿no? Y otros falsos evangelios, ¿no? No solo eso, sino también obligaban, como yo le digo, nos obligaban a que nosotros los compremos. Era una presión bastante grande. Pablo, el apóstol escogido de Dios, que fue escogido para establecer o poner los fundamentos de la fe cristiana, había dedicado grandes esfuerzos para predicarle y enseñarle a los gálatas, por discipularlos. Pero lamentablemente rechazaron, menospreciaron el regalo de Dios, siendo Pablo. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue lo mismo también. Podemos ver que aunque miles lo siguieron, esos miles también lo abandonaron. ¿Cómo debe de sentirse Dios cuando alguno de sus hijos se alejan, menospreciándole? Como Demas, ¿se acuerdan de Demas, no? Que dice, porque Demas me ha desamparado, de Pablo. Qué fuerte esta palabra, no me ha desamparado, dice.
¿Y de qué más? ¿Por qué lo hizo? Dice, amando más el mundo. Hermanos, el mundo se acabará. El mundo se va a acabar. Un día no va a existir. Va a pasar. Pero nuestra vida comparada con la eternidad, ¿qué valor puede tener? Por eso es que el Señor siempre nos dice que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba y no en las terrenales, que no nos aferremos a nada de lo terrenal, porque sin nada hemos venido y sin nada nos vamos a ir. Seamos conscientes de eso. Acerquémonos más a Dios. Desgraciadamente el ser humano no aprende de los errores. Con frecuencia se acerca a lo que le perjudica y se aleja de lo que le conviene. Algunos prefieren ser explotados en las tinieblas de la mentira que vivir a la luz de la verdad. La verdad de Dios es la que te hace libre, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la mentira te hace esclavo, no solamente de los hombres, la mentira te hace esclavo del diablo. Como está escrito en Juan 3, 19 al 21, y esa la va a leer Magali. ¿Está Magali conectada? Sí, Magali, hermano. hola Magali, bienvenida, te escuchamos, hermano. Sí, la palabra dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Wow, cuánta sabiduría, ¿verdad? Cuánta sabiduría de Dios. El Señor conoce nuestros corazones, conoce el corazón de todo ser humano. Él ve hasta lo profundo, dice, de nosotros. A veces no tomamos conciencia de esas cosas, pero Dios lo conoce todo, lo ve todo, lo sabe todo, todo de todos. El Evangelio no ha cambiado, hermano. Sigue siendo el mismo que predicó Jesús, sus apóstoles, y es el que tenemos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Dios sabía que esto ocurriría, por esa razón inspiró estas palabras que puso en el versículo 9 del texto base. Dice, como antes hemos dicho, también ahora os repito, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a comprobar con cuánta facilidad los hombres se han ido alejando de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. Calvinistas, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, neopentecostales, católicos y un fin de falsos evangelios y grupos religiosos que han ido saliendo en el tiempo, que propagan falsas herejías, falsas doctrinas por todo el mundo. Si uno revisa sus doctrinas, porque obviamente hemos estudiado, ¿verdad? Conocemos, ¿no? La verdad, nos vamos a dar cuenta de los terribles horrores que enseñan, horrores, torciendo la verdad de una manera terrible, ¿no? Y ellos se creen sabios, lamentablemente. Otros están también fundamentados en apariciones, otros de ángeles, otros promueven la idolatría. ¿Acaso díganme, eso es vivir conforme a los mandamientos de Dios? No, eso es vivir totalmente de espaldas a Dios. Es estar apostatando de la fe. O lo hacen por ignorancia, o no sé de verdad. Supongo que es por ignorancia, ¿no? Porque no conocen las Escrituras. Todos ellos enseñando mandamientos de hombres y doctrinas de demonios, alejando a los creyentes a un camino, al único camino que puede salvarlos. Por eso Pablo es claro en repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Nuevamente el mensaje y el consejo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, aún nosotros, o sea, nosotros también podemos caer en eso. ¿Se dan cuenta? Y lo hemos visto también, hermanos. Y hermanos nuestros de la sana doctrina, pensando que estaban siguiendo la sana doctrina, se han apartado, ¿no? Dice, si aún
nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean anatema. Anatema significa maldito. Ser maldito es caer bajo la maldición de Dios. De seguro que estos falsos siervos de Dios ya tienen su recompensa. Por eso, hermanos, todos tenemos que revisar nuestra fe a la luz de las Escrituras. Todos tenemos acceso a una Biblia. Todos somos responsables de lo que creemos. Todos un día daremos cuenta delante de Dios. No tenemos excusa, hermanos. Si perder la vida es una tristeza, perder la vida eterna es aún peor para todos. Y el último punto, ¿por qué cambian la verdad por la mentira? ¿Por qué alguien trataría de mejorar algo que es perfecto, diseñado por Dios? ¿Por qué tratar de cambiar la verdad? ¿Por qué predicar evangelios falsos? Algunos predican evangelios porque buscan el favor de las personas. La gran mayoría son comerciantes de la fe, eso lo sabemos. Se han hecho multimillonarios a costas de la fe y de la ignorancia de aquellas personas pobres, porque hay mucha gente que padece mucha necesidad, pero sin embargo, lamentablemente por este tipo de evangelio de la prosperidad han vuelto al pueblo codicioso, que le dan a Dios para que Dios les dé como si Dios necesitaran. Otros lo hacen solo por agradar a los hombres también, porque están buscando fama, porque están buscando reconocimiento, ser adulados, ¿no? Los predicadores no deben buscar el favor de los hombres ni agradar a ellos, porque haciendo esto dejan de ser siervo de Dios, como dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para ningún verdadero siervo de Dios le es fácil predicar el evangelio completo, porque es más fácil que te saquen las promesas y te las digan, pero los verdaderos siervos de Dios están llamados a predicar todo el consejo de Dios, no solamente las promesas, también las responsabilidades, también los compromisos, también todo, porque sabemos que Dios lo ha querido así. La Biblia no solo habla de bendiciones, sino también de condiciones que nosotros tenemos que tener para que la bendición pueda llegar a nosotros. Una promesa de Dios trae siempre una condición. ¿No se han dado cuenta de eso? Sí. Toda promesa trae condiciones. Y si queremos alcanzar esas promesas, debemos de cumplir con Dios, con sus condiciones. Son las condiciones de Dios. Y te advierte cuando nosotros andamos mal. Por ejemplo, ahora, ¿no? Dice, ten cuidado, no vaya a ser que te descuides, que vas a puedes apostatar de la fe. ¿No? Tienes que tener conocimiento de la verdad para que sepas distinguir la mentira. ¿No? Pero estamos llamados, dice, a predicar estamos llamados todos a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, las credenciales de un verdadero ministro de Dios no consisten en el respaldo que puedan darle las personas, los hombres o las instituciones, sino la firme convicción de que Dios mismo los ha llamado y los ha puesto en el ministerio. Si intentas agradar a los hombres, acabarás predicando un evangelio diferente al que tenemos en la Biblia. Y para terminar, Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Rocío, por favor, ¿puedes leerlo, hermana? Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Sí, hermana, bendiciones para todos. Colosenses 2, del 6, el 6 y 7. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que así de la manera como hemos recibido a Cristo, tenemos que andar en él. Dice, arraigados y sobreedificados. Sobreedificados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Confirmados en la fe. Dice, así como habéis sido enseñados, dice, y abundando en acciones de gracias.
Así que déjenme preguntarles. Les voy a hacer unas preguntitas, pero ahí se responden en su corazón. ¿Recibieron ya el mejor regalo? Amén. ¿Tienen la salvación? ¿Están seguros de ello? ¿De que si Cristo viniera en esos momentos se irían con él? Bajaron los amenes. ¿Recibieron a Jesús en su corazón? ¿Aceptaron la invitación de Dios para su reino de gloria? ¿Están seguros de que disfrutarán de ese reino de gloria? Espero de verdad, hermanos, que todo haya sido un amén. Yo también lo espero. Así es la gloria de Dios, ¿verdad? Dios no obliga, jamás obliga a nadie a seguirlo. El Señor es un caballero, Él nos invita. Y les voy a leer ya el último versículo que dice, Mateo 16, 24. Jesús hablando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sabias palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Díganme si Dios no es bueno. Así es, entonces quiero que todos nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por esta invitación que nos hace y que nos corresponde a nosotros responder con fe. ¿Cuántos están dispuestos a recibir y cuidar ese regalo precioso que Dios nos ha dado? Amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por entregar la vida de tu precioso Hijo, Señor. Gracias por el precioso regalo de la salvación, de la vida eterna, y por habernos dejado una palabra tan hermosa, tan clara, Dios, para cuidar de nosotros, Señor. Gracias por preocuparte de nosotros, por mostrarnos ese camino por el cual tú quieres que nosotros andemos. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tenerte siempre presente, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, apartados para ti, separados para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a conocer más tu palabra, a tener más conocimiento de esa palabra que tú nos has dejado, Señor, para no dejarnos llevar por doquier, por cualquier doctrina de demonio, Padre amado. Sigue cuidando de nosotros y ayúdanos también, Señor, a seguir predicando el evangelio a todas las personas que tengamos la oportunidad de hacerlo, Padre amado, a dar testimonio de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores de tu palabra, porque nos deleitamos mucho escuchando tu palabra. Tenemos mucho conocimiento de tu palabra, pero muy poco la ponemos por obra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores olvidadizos. Gracias te damos, Padre, gracias por este tiempo, y como siempre, para ti sea todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento, y gracias, hermanos, también por estar ahí detrás de la pantalla. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana. Ya nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana.